¿Qué Hola, juicio? hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muy, ¿Cómo va muy todo por curioso de ahí? lo que vamos a hablar hoy. Por favor, para respetar mucho el tiempo de las personas que nos están viendo, yo me ausento de la cámara, estoy pendiente de redes y por favor, preséntense ustedes. Hola Pedro, Listo, ¿cómo te ha Pedro, ido? gracias. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola, Jorge, muy bien. ¿Y tú aquí saliendo de una gripa, sobreviviendo? Estoy un poquito disfónica, pero bueno, Eso es espero medio, que todo salga bien. eso es medio Colombia. Bueno, a los que están conectados y a los que están conectando, muchísimas gracias. Hoy vamos a tener este Conversemos Sanamente, como ya lo dijo Pedro, con Tatiana Restrepo. Tatiana es psicóloga, especialista en psicología. Me sacó. ¿Ahí me escuchas? Hola, Jorge, sí, perfecto, ahí te veo súper bien. Sí, es que iba a aprovechar la presentación que estaba haciendo Pedro, que a propósito de lo que él menciona, el asunto de la autoexigencia, que vamos a hablar de un tema que tiene una competencia importante desde lo comercial. El asunto vamos a hablar sobre estrategias para reducir el estrés y la autoexigencia. En un mundo que cada vez te dice un poquito más fuerte que tienes que estar produciendo y que tienes que ser más y que tienes que exprimirte más y que ¿por qué no dejas de levantarte a las 5 y empiezas a levantarte a las 4 y te vas a ganar una horita más, por ejemplo? Entonces, dentro de todo este asunto hay un montón de definiciones, de propuestas y de cosas que de hecho a veces son hasta difíciles de pronunciar. Ahí me vas a excusar si en alguna me descacho un poquito y los que están presentes también, pero que son supremamente útiles y supremamente interesantes. Entonces, te dejo presentarte y enseguida comenzamos con esas definiciones. Eh, bueno, Jorge, muchas gracias. Gracias por la invitación al equipo de Sanamente. Me alegra mucho que se abran estos espacios. Finalmente, yo creo que tenemos, sí, como tú lo dices, un estilo de vida muy ajetreado con todas las exigencias que tenemos hoy en día y pues es válido. De todas formas, estamos intentando pues salir adelante todos y eso obviamente nos lleva en ocasiones a exigirnos de más a nosotros mismos. Bueno, como Jorge decía, pues mi nombre es Tatiana Restrepo, yo soy psicóloga, tengo una especialización en psicoterapia sistémica. Justamente, pues este enfoque intenta tener una mirada mucho más amplia, no solo hacia el individuo, sino en general a cómo el individuo se relaciona, pues obviamente consigo mismo, pero también con su entorno. Entonces, bueno, digamos que por ahí es un poquito mi línea de trabajo. Yo llevo 5 años más o menos en este tema de la psicología clínica y pues unos añitos más trabajando en áreas sociales y educativas. Este tema del mindfulness, de la meditación, de vivir en atención plena, es algo que empecé a incorporar un poco más a mi vida, eh, como en épocas de pandemia. Finalmente sabemos que esa fue una época no tan chévere para muchos y bueno, yo fui una de las personas que atravesó por situaciones de ansiedad un poco complejas durante esa época y pues no diría que solo la meditación, el mindfulness me rescató de ahí, porque fueron muchas cosas, terapia obviamente y pues articulado a estas técnicas de conciencia y de atención más consciente en la vida cotidiana que pues me permitieron transitar mi ansiedad y atravesarla de una manera un poco más cómoda, por lo menos. Entonces, Espera bueno, un creo que momentico, empezando por ahí. espera Cuéntame. un momentico, Tati, porque es que te me vas a adelantar a un montón de cosas que, de hecho,
Cuando estás hablando también me veo tentado a adelantarme un montón de cosas, porque hay muchas preguntas que me encuentro en la consulta, que me encuentro en la vida misma, que me encuentro incluso cuando reflexiono conmigo mismo, pero me gustaría que empecemos por saber qué es. Tú dijiste una palabra, de hecho un extranjerismo, que no conozco otra palabra, no conozco la traducción acá. El mindfulness, mencionaste también la atención plena, me aparecen también otras definiciones por ahí. Comencemos por contarle a quienes nos están escuchando qué es, de qué estamos hablando. Ujú. Claro que sí, Jorge, me parece perfecto. Bueno, yo creo que aquí es importante hacer una diferenciación entre lo que es la meditación, que finalmente ha sido una práctica pues milenaria, sobre todo viene de una cultura más oriental, que pues con el paso del tiempo se ha venido transformando. Y pues bueno, la meditación lo que busca es justamente que estemos en un proceso constante de autoobservación, de autocontrol del cuerpo, de la mente, con el fin y el propósito último de llegar a un estado más de relajación. Mientras que el mindfulness, que justamente pues no hay como una traducción muy exacta al español, pero lo que se ha usado comúnmente es atención plena, que es estar en el momento presente, estar 100% aquí y ahora. Y el mindfulness tiene este trasfondo de aceptar las cosas sin intentar cambiarlas, especialmente cuando hablamos de pensamientos, que constantemente nuestra cabecita está ahí trabajando y trabajando y trayéndonos a veces incluso pensamientos catastróficos o ideas de cosas que no están sucediendo en el momento, pero que nuestra mente se va anticipando al futuro. Y pues lo que buscamos con esta técnica del mindfulness es justamente pues aceptar las cosas como son, aceptar esos pensamientos como vienen, sin juzgarlos y pues obviamente gestionarlos de una manera un poco más sana. Y cuando hablamos de atención plena, estamos, ahorita mencionabas que no es exactamente lo mismo. Ujú. ¿Cuál es la diferencia Bueno, de las dos? claro que sí. Atención plena, bueno, como te decía, pues es como la apropiación que le hemos dado en el español a la palabra mindfulness. Y finalmente, la atención plena es como estar con la atención focalizada aquí y ahora, en el momento presente. Es especialmente un tema que hay una palabra que a mí me gusta mucho y es la contemplación, que justamente la atención plena lo que nos permite es estar como en un estado contemplativo de lo que estamos viviendo o haciendo, sin desconectarnos, que pues ya más adelante lo hablaremos seguramente más, pero que es algo que nos pasa comúnmente, de estar haciendo, no sé, estar aquí hablando contigo, pero estar pensando en qué voy a comer ahorita o lo que tengo pendiente para mañana. Entonces, justamente la atención plena es estar aquí aprovechando y disfrutándome de esta conversación contigo sin estar pendiente de todas las demás cosas que tengo por hacer. Es supremamente difícil porque en la cabeza tenemos un montón de vocecitas. Eh, Sí, claro. Tú dentro del consultorio, ¿cómo te encuentras la utilidad de estos ejercicios, de la meditación, del mindfulness? Tú mencionabas ahorita una cosa importante y es que en pandemia comenzamos a darle un poco de valor a algunas prácticas. Y a propósito de que en pandemia nos hicimos más conscientes de la ansiedad, por ejemplo, de Ujú. estar ansiosos, ¿cuál, ¿cuál es el valor que le has encontrado tú dentro del ejercicio psicoterapéutico? Bueno, Jorge, como te lo mencioné hace un rato, pues justamente mi enfoque que es muy sistémico, muy de observar todo de manera un poco más holística, digamos, más integrativa, eh, pues finalmente dentro de la psicoterapia y los procesos que vivimos los seres humanos no son solamente de pensamiento y emoción, que obviamente pues cumplen un rol importantísimo porque obvio somos desde lo cognitivo, justamente estos pensamientos, hablamos y nos comunicamos, obvio a través del lenguaje verbal, pero también a través de nuestro cuerpo y
finalmente también nos integra esta parte emocional, incluso la espiritual, el tema de cómo nos relacionamos con el entorno, y son cosas que a veces dejamos de lado o no les prestamos tanta atención. Entonces, finalmente, dentro del proceso psicoterapéutico, para mí ha sido fundamental ver al individuo en todas estas áreas y no solamente desde la línea de los pensamientos o no solamente desde la línea de su conducta, sino de una manera más integrativa. Y aquí es justamente donde entran estos ejercicios y estas prácticas conscientes de meditación, de atención plena, donde justamente pues trabajamos, obviamente no en todos los casos, porque hay casos mucho más complejos. Tú como colega sabes que pues hay casos que sí o sí se tienen que trabajar con apoyo de psiquiatría, desde la parte ya más médica. Hay otros casos pues, que requieren otros tipos de intervenciones, pero en los que sí es posible, en los que es tan necesario, como estos temas de estrés, de ansiedad, las autoexigencias, estar como en un constante acelere y tal vez no encontrarle mucho sentido a la vida, que justamente esta parte del propósito de vida también es algo importante que se logra articular cuando estamos en atención plena. Entonces, allí es donde entra a jugar un papel súper importante estos ejercicios de meditación, de estar presentes. Y a esto además, pues se suman tan importantes como son las relajaciones progresivas, todos estos ejercicios de respiración que nos permiten conectar con nuestro universo emocional, con lo que estamos sintiendo y pues nos permite gestionar de una manera distinta justamente nuestras emociones. Estoy pensando un poquito, con lo que me estás diciendo, en una relación atención plena y emociones. Pero hay un asunto más complejo y me pregunto cómo funciona en el cerebro. ¿Cuál es el efecto de la meditación en el cerebro? O sea, ¿tenemos de verdad un impacto funcional, incluso estructural? ¿Pudiéramos tener un impacto desde el punto de vista de la meditación? Sí, Jorge, completamente. Ese tema es súper importante porque justamente, pues como te decía, como la meditación trae esta historia, de pronto más desde un tema religioso, se ha visto históricamente por la cultura oriental. Entonces a veces creemos que pues esto es algo más como de temas sobrenaturales o cosas así. Y en realidad hay estudios, ya científicamente se ha comprobado en estudios neurológicos los efectos tan importantes que tiene la meditación y la atención plena en nuestro cerebro. Y justamente, pues digamos que a nivel estructural se han observado por medio de tomografías y estudios más especializados cómo las zonas de la corteza prefrontal, la ínsula, el hipocampo, suelen engrosarse un poco o, bueno, tener una mayor actividad en personas que practican la meditación con más frecuencia. Estos estudios los han hecho sobre todo en el mindfulness basado en la reducción del estrés, que es una técnica que creó John Kabat-Zinn hace ya bastanticos años y es una técnica que han ido estudiando en personas que la ponen en práctica durante al menos 8 semanas y comienzan a ver todos estos cambios estructurales. Entonces, cuando hablamos de estos cambios en estas estructuras del cerebro, pues hablando de la corteza prefrontal, sabemos que cumple funciones importantísimas en la autorregulación, en observar y reflexionar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, finalmente es lo que regula nuestra conducta. Entonces, en la medida en que nuestra corteza prefrontal tiene mayor actividad después de pasar por estos procesos de mindfulness constantes y de manera prolongada, pues suelen ser personas que regulan de mejor manera el enojo, la impulsividad se disminuye, entonces suelen tener mayor regulación
pues de su comportamiento, porque ya no es reacciones, sino acciones mucho más conscientes de acuerdo a la situación que se esté viviendo. Cuando hablamos de la parte de la ínsula, pues la ínsula cumple una función importantísima que tiene que ver con el lenguaje, pero sobre todo con la conciencia corporal. Entonces ahí entra también esta conexión tan importante de mente-cuerpo y justamente pues nos permite estar mucho más conscientes de cuando sentimos un dolor. Yo no sé si a ti te pasa que a veces estamos tan ocupados que nos va dando como un dolorcito de cuello, pero es como no tengo tiempo ni siquiera de prestarle atención a eso. Entonces lo ignoro por completo y luego me pasa factura, se convierte en un espasmo más fuerte, más difícil de gestionar, de resolver. Entonces justamente el mindfulness o vivir en atención plena pues nos permite estar mucho más conscientes de nuestra corporalidad y pues estar más atentos y prestarle al menos más atención a eso que estamos sintiendo físicamente. Y finalmente, pues a nivel del hipocampo, que cumple funciones importantísimas de memoria, aprendizaje, de regulación emocional incluso, pues nos fortalece un montón en esta parte de cuando vamos a ir a estudiar, estar en un estado completo de atención plena, pues nos permite tener un aprendizaje mayor y nos permite memorizar con mayor facilidad. Entonces, diría que como en general, estas son las áreas que se ven más impactadas positivamente por la meditación, pero pues también hay otras, no sé, la amígdala, por ejemplo, ayuda a reducir el cortisol, entonces nos permite también producir otras hormonas como dopamina, serotonina, que finalmente pues son las que nos ayudan a regular mucho mejor nuestras emociones y pues a estar un poco más tranquilos y no es que haya emociones negativas, pero pues a transitar esas emociones que sentimos que no son tan chéveres, al menos de una manera un poco más sana. Sí, ahorita cuando te decía que estaba pensando en las emociones era precisamente eso. Hace por allá un montón de tiempo, tranquilamente un año, en Sanamente estuvimos en un Conversemos Sanamente hablando de las emociones y hablábamos de que las emociones son del cuerpo, que a veces pensamos que es un asunto de la mente. Entonces, estaba pensando que el impacto del mindfulness, de la atención plena y de todas estas prácticas es precisamente en eso. Precisamente por ahí estamos hablando de vamos a impactar el cuerpo para que podamos lidiar con él. Pero Uh -huh. estaba pensando en una objeción que se te puede haber presentado, que seguramente te presentó en algún momento. Se me ha presentado a mí que no soy tan avesado y tan experto en estos temas y que no de mi uso frecuente. Y es, bueno, yo soy un paciente que tiene un trastorno de ansiedad y depresión. Uh -huh. Tengo un montón de episodios muy difíciles de llevar. Tengo además unas relaciones sociofamiliares muy complejas. ¿A mí de qué me sirve ponerme a estar meditando? Es una cosa que la he escuchado yo y muy seguramente la has escuchado tú. Sí, Jorge, claro, completamente. Es que de alguna manera, lo que te decía ahorita, tenemos esta idea de que finalmente parar y detenernos, pues lo que va a hacer es retrasar los cambios, retrasar los avances, que no vamos a ver impactos positivos de manera rápida y efectiva. Y ahí entra un tema importante que es el tema de estar en atención plena nos permite vivir a un ritmo un poco más lento, que finalmente esta ya es toda una ideología de vida para muchas personas, que es el slow living, que es ir a un pasito más lento y pues a veces lo asociamos con pereza, entonces no es productivo, entonces es alguien que no sirve o que no cumple las cosas a tiempo, pero en realidad es más disfrutarte al 100% cada cosa que estás haciendo y conectar al 100% con cada cosa que estás viviendo. Entonces, desde este lugar que tú narras, y justamente, claro, lo he vivido, de este escenario de personas que están atravesando por un trastorno de ansiedad, de depresión, que están viviendo una cantidad de problemas familiares, personales, situaciones que todos atravesamos en la vida cotidiana, pues
claro, es como, yo cómo voy a ir a un ritmo más lento si no voy a encontrar una respuesta rápida. Y finalmente ahí es donde está la clave, porque es detenerte a prestarle atención a esto. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la ansiedad? Eh, Cuando hablamos de la ansiedad como emoción, pues digamos que aparece obviamente en escenarios y todos en algún momento hemos vivido de pronto el estrés previo a una presentación, a la sustentación de una tesis, a un trabajo en el colegio, cualquier cosa, y finalmente es muchas veces todos estos pensamientos que están atravesando por nuestra cabecita, que van a una velocidad súper rápida, es darnos el tiempo de detenernos, observarlos y darnos el mensaje de todo está bien, no está pasando nada afuera que me dañe, que me perjudique, que ponga en riesgo mi vida. Digamos, obviamente en escenarios como estos, yo sé que hay situaciones de catástrofes y cosas mucho más graves, pues que ya ese es otro tema, pero digamos que en situaciones donde la ansiedad se da por cosas más normales de la vida cotidiana, este tipo de prácticas sí funcionan mucho porque es justamente detenerte a escuchar eso que estás sintiendo, eso que te está pidiendo tu cuerpo. Como tú bien lo decías, finalmente la emoción no es solo algo de la mente, sino que es full del cuerpo y finalmente es poder conectar y darle un lugar y un espacio a eso que estamos sintiendo. Entonces, es como que finalmente si tú no tienes tu mente en calma y no la tienes clara, no vas a poder encontrar una respuesta, una solución o tomar el mejor camino para trabajar eso que necesites trabajar. Entonces, en primer lugar, lo que necesitamos es apaciguar esos pensamientos ansiosos, es encontrar un estado al menos de mayor tranquilidad en medio de la situación para poder afrontar y pensar con un poco más de claridad eh, qué decisión tomamos, qué acción o qué camino continuar. Sí, bueno, por acá nos preguntan que si todos podemos meditar, pero yo la quiero cambiar un poquito. Yo quiero que nos cuentes más bien qué condiciones o qué factores hacen que a algunas personas se les haga más difícil meditar. Discúlpame que justo me agarra un ataque de tos. Bueno, Jorge, me encanta esta pregunta, me parece súper interesante porque justamente tenemos esa sensación de que eh, la meditación no es para todos, de que solo algunas personas sirven para eso. Y claro, yo entiendo que pues no todos nacimos para hacer todo ni para cumplir todos los roles en la vida. Finalmente es completamente válido cuando una persona realmente siente que no conecta con este tipo de actividades, pues no se trata de forzarlas o de hacerlo de una manera obligatoria, pero es el hecho de darse al menos la oportunidad de intentarlo y entender, como te decía ahorita, que lo que sentimos, lo que pensamos, justamente pues está sucediendo internamente en automático y pues se hace muy difícil como tener un control de todo eso que está atravesando por nuestra cabeza. Algo que funciona mucho, que me funcionó a mí personalmente y que yo he trabajado con algunos de mis consultantes, es justamente eh, darse tiempo de observar los pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo y permitirles estar allí, no pelearte con ellos, no resistirte. La meditación es todo lo contrario a dejar la mente en blanco, que es lo que siempre hemos pensado, que es sentarme y no pensar, no escuchar, no saber de nada en el mundo, sino que realmente la meditación es justo estar tanto en atención plena que seas consciente de la temperatura de tu cuerpo, de cómo estás sentado, si estás tensionado, si tienes alguna contracción muscular, es estar consciente
de qué es lo que estás pensando, de si estás teniendo pensamientos catastróficos o por el contrario son pensamientos positivos, o si tus pensamientos son constantemente negativos, por ejemplo, en contra tuya, que ahí entra una parte importante también en el tema del amor propio, del autoconocimiento, de darme el tiempo y el espacio para contemplar eso, cómo me estoy sintiendo, cómo se está sintiendo mi cuerpo, qué cosas están pasando internamente conmigo. Y pues mucho de lo que ayuda es, como te decía, ver pasar los pensamientos como nubes, darles ese espacio para que estén allí simplemente y como si fueras un observador, viéndolos desde afuera, para ir dándoles ese espacio, para entenderlos, para tomar decisiones de qué hacer con ellos y gestionarlos de maneras distintas. Otra forma que ayuda mucho cuando la mente no para y está constantemente con estos pensamientos allí pasando de un lado al otro, eh, es justamente usar la respiración, conectar mucho con ella. Hay personas a las que les ayuda mucho ir contando las respiraciones, porque de esta manera, pues logran estar 100% en el presente, en conexión con lo que están haciendo en ese momento y pues logran como acallar un poquito lo que sucede alrededor. Es que hay una dificultad con el asunto de la meditación y la atención plena, y es que te toca encontrarte contigo misma, contigo mismo. Es incluso muy displacentero. El asunto de tener que enfrentarte a ti mismo, enfrentarte a tu propio silencio, es muy pesado, es muy displacentero. De hecho, a algunas personas nos cuesta conectarnos con el yoga, por ejemplo, y con todos los ejercicios de meditación, porque no somos capaces de estar callados y quietos, no somos capaces de estar ahí. Alguna vez he ido a yoga unas 2 o 3 veces, la verdad sí debería ser más juicioso con eso, pero he ido poquitas veces. Pero la primera vez fue muy difícil, porque los movimientos, pues vaya y venga, eso me he encontrado con que son muy pacientes y que le van diciendo uno de a poquito, no, vamos de a poquitos. Pero el estar ahí con la sensación, el estarme encontrando conmigo mismo y el estar pensando dentro de mí mismo y el estarme escuchando, el estar de alguna manera monitoreando todo lo mi ser, fue muy difícil, fue muy displacentero, no estamos acostumbrados a estas cosas. Entonces, esa sensación la tuve yo y estoy absolutamente seguro de que mucha gente la tiene. ¿Cómo lidiamos con eso? Sí, claro, Jorge, completamente. Y créeme que a pesar de que yo llevo ya 4 años más o menos en este proceso, aunque tengo que admitir que hay momentos en los que no soy tan constante, pero intento incorporarlo lo más posible, al menos en mis rutinas diarias. Aún hay momentos en los que ese encuentro conmigo misma me cuesta. Y finalmente, claro, es una realidad porque no estamos acostumbrados a autoobservarnos. Vivimos la mayor parte del tiempo en automático, en constante atención de todo lo que pasa afuera, de los vínculos con nuestra pareja, de la familia, de las dificultades, de las enfermedades, de las situaciones en el trabajo, de lo que me pasó en el transporte público, de cualquier situación externa. Y muy pocas veces nos detenemos a sentir y a conectar con esto que está pasando adentro. Y claro, cuando nos encontramos con eso, en la gran mayoría de los casos nos encontramos con cosas difíciles y complejas, porque internamente no es que seamos solo amor y paz y una cosa ahí hermosa que brilla solamente, que claro, tenemos mucho de eso, pero en realidad internamente luchamos con traumas del pasado, con situaciones complejas que hemos habitado, con dificultades emocionales que tal vez no hemos gestionado adecuadamente y encontrarnos con eso, pues de entrada causa un poquito de miedo, pero además
es no saber qué hacer con eso. Entonces, por eso es que allí es tan importante articularlo con el proceso terapéutico, que claro, la meditación, el yoga, todas estas prácticas se pueden realizar de manera aparte, independiente a un proceso terapéutico y está perfecto como hobby, como actividad de la vida cotidiana, pero cuando nos encontramos allí internamente con todo esto y es como, ¿y ahora qué hago? Ya lo vi, ya lo tengo aquí más palpable, me estoy dando cuenta de estas cosas que pasan conmigo internamente, con este silencio, con estos pensamientos que no son fáciles de gestionar. ¿Y ahora qué? Y el tema es que, claro, los instructores pues no están capacitados para hacer un proceso psicoterapéutico. Finalmente, ellos cumplen esta función de guiar el proceso de la meditación, del yoga, pero más allá no pueden ir. Entonces ahí es donde se hace tan importante articularlo con la psicoterapia, con el acompañamiento de un profesional que empiece a guiar esta conexión entre, bueno, te has dado cuenta de todo esto, pero ahora aquí tenemos todas estas estrategias, yo te acompaño a que descubramos cuál es la mejor para ti, para que empieces a gestionar todo eso que está sucediendo internamente. Bueno, vamos a contestar una preguntita que nos estaba haciendo Juan Camilo por acá hace un rato. Dice, para estar conscientes debemos estar cada momento respirando profundo en modo meditación. Bueno, qué interesante eso, porque eh, yo pienso que hemos tenido siempre esta idea, lo que te decía ahorita, de que meditar es simplemente sentarnos, cruzar las piernitas, cerrar los ojos y silencio total y ya estamos en un estado meditativo. La verdad es que la meditación, o al menos esta atención plena, es, claro, la respiración juega un papel importante, pero más que ser conscientes, porque imagínate uno andar por la vida todo el tiempo tengo que respirar, tengo que respirar, tengo que respirar, pues no haríamos nada más, porque solo por instinto de supervivencia lo hacemos, pero sí se nota un cambio importante cuando comenzamos a meditar con frecuencia, que nuestra respiración comienza a ser un poco más lenta y empezamos a ser también más conscientes de cuando estamos acelerándonos, de cuando muchas veces personas que han vivido episodios de pánico eh, logran anticiparse un poquito al episodio cuando son mucho más conscientes de su cuerpo y de su respiración, porque se dan cuenta que están entrando en este estado de alerta, porque su cuerpo les va enviando señales. Entonces, al ser un poco más conscientes, pues logran regularse antes de llegar al ataque de pánico como tal. Pero en el sentido de lo que pregunta Juan Camilo, pues justamente no es necesario estar respirando o estar siendo conscientes constantemente de nuestra respiración, sino que la clave está en vivir lo que estamos haciendo 100% conectados a eso. Entonces te pongo un ejemplo. Si yo voy a encontrarme con mi familia, a almorzar con ellos el domingo, pues, ¿qué hago? Dejo el celular, dejo mis pendientes para otro rato, me siento y me disfruto ese almuerzo con ellos. No tengo que estar aquí, estoy respirando, estoy en atención plena. No, simplemente estoy 100% presente en lo que estoy haciendo, en conversar con ellos, en saber qué les pasó durante la semana, en saborearme el almuerzo, en disfrutármelo. Eso es estar en atención plena y de alguna manera es estar en un estado meditativo, porque es estar 100% allí. Entonces es distinto si yo me siento a almorzar con mis papás y empiezo a responder mensajes, a mandar correos, a gestionar una cosa que tengo pendiente, no sé, y cuando menos pensé, terminé de almorzar y ni me di cuenta a qué supo ese almuerzo, porque estaba con mi cabeza puesta en otro montón de cosas y me perdí la oportunidad de conocer qué le sucedió a mi familia durante esa semana. Entonces, es eso, más que estar constantemente observando nuestra respiración, es estar disfrutando y viviendo cada momento. Ahora, pues yo sé que hay algo importante que tal vez te lo estés cuestionando tú o los que nos están viendo y es, eh, si yo trabajo 8 horas al día, que finalmente es la realidad de un gran porcentaje, al menos de los colombianos,
trabajo 8 horas al día. Si vivo en una ciudad grande, son 2 o 3 horas en transporte de un lado al otro. Llego a mi casa y tengo que atender a los niños, revisarles tareas, tengo que preparar el almuerzo de mañana, tengo que sacar espacio además también entonces para sentarme a meditar o para hacer otras actividades, o si hago ejercicio, entonces tengo que sacar el tiempo para hacer ejercicio. Entonces, claro, es como que si no gestionamos varias cosas al tiempo, pues las 24 horas del día no nos alcanzarían. Y claro, esa es la realidad. No se trata tampoco de irnos a extremos de decir, pues vive lento y si no cumples con nada, no lo hagas. Tampoco se trata de eso, sino de parar e ir lento cuando sea posible, ojalá en la mayor cantidad de actividades que podamos, y pues acelerar cuando sea necesario, pero siendo muy conscientes de cómo nos vamos sintiendo. Entonces, lo que te decía, si al estar tan acelerada, yo no me doy cuenta que estoy con un dolor de cabeza terrible o que tengo un taco aquí y unas ganas de llorar impresionantes, entonces me lo aguanto porque estoy cumpliendo con un montón de tareas al mismo tiempo. Llego en la noche a mi casa y cuando me recuesto es como el momento de sentir el dolor de cabeza, de sentir que tengo que llorar, de permitirme intentar desahogar lo que necesite desahogar. Y pues lo ideal es que le demos respuesta a cada una de esas necesidades que vayan surgiendo en el camino y no que esperemos a llegar al límite, sino intentar en la medida de lo posible, pues ir gestionando lo que vaya surgiendo. Es como en el trabajo, si a ti tu jefe te dice, mira, llegó este correo, necesito que des una respuesta ya y tú estabas haciendo otra cosa, tú no le puedes decir a tu jefe como, ay no, ahorita lo hago porque yo ya estoy haciendo esta otra cosa. Si es algo que es necesario solucionar en ese momento, pues lo gestionas, revisas el correo, lo respondes y ahora continúas con lo otro. Entonces, ojalá tuviéramos estos espacios de decir, llegó esta emoción como si llegara un correo electrónico y tengo que darle una respuesta en este momento. Entonces, sentí, no sé, nostalgia por algo, o me sentí ansiosa por algo, o me estoy sintiendo muy estresada. Entonces me doy el tiempo. No te voy a decir que tengas que detenerte media hora, pero con 3, 5 minutos que te tomes el tiempo de ser consciente de qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que necesitas en ese momento, ya es suficiente para que se transformen tus emociones y tus pensamientos y pues los puedas gestionar de una manera distinta. Ok. Hay dos cosas en lo que estabas planteando ahorita del almuerzo que me quedé con el pendiente, pero te voy a pedir que me regales 20 segundos. A propósito de que a veces hay que hacer la pausa. Eh, es que tú estabas planteando que debemos ser capaces de disfrutar el momento que estamos viviendo y ser capaces de estar concentrados, pero acá los paisas tienen una expresión que cabe mucho para el caso y es, ¿y cómo hago si no me hallo? Sí, Jorge, claro. Yo creo que nos pasa muchísimo y sobre todo yo he trabajado con personas que tienen diagnóstico de TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y claro, esto les cuesta un montón y es una realidad. Hay un montón de personas también que viven en neurodivergencia y finalmente esto es muy difícil. Y en general, para las personas, independientemente de que seamos neurotípicos o tengamos alguna neurodivergencia, pues es difícil, claro, es difícil estar ahí en atención plena y disfrutarte de ese momento. Y justamente empiezan a llegar todos estos pensamientos de ¿qué hago? Me muevo para aquí, me paro allí, voy y converso con aquel, o tengo que resolver tal cosa. Entonces, es completamente normal y es válido, pero justamente el ejercicio de estar en atención plena es ser consciente también de eso. Y no se trata de obligarte a estar 100% ahí sentado, a no moverte, no, busca estrategias y por eso lo que te decía ahorita, finalmente
en el proceso psicoterapéutico esto es lo que se trabaja y es encontrar a ti qué te funciona. Finalmente, hay posibilidades también de estar en estados meditativos o al menos en atención plena en las mismas actividades que hacemos a diario. Entonces, si yo voy a ir, no sé, a bailar de rumba con unos amigos, lo que sea, pues aprovecho y me gozo este momento y gasto toda la energía que tenga que gastar para que el resto del tiempo pues, pueda estar a un ritmo un poco más lento. Entonces, finalmente es buscar qué va bien conmigo. No se trata de que lo que me funciona a mí o lo que te funciona a ti le tenga que funcionar a todos de la misma manera, sino conocernos tanto, que volvemos a este punto del autoconocimiento, al punto de entender a mí qué me funciona, yo a qué me puedo adaptar. Y justamente lo que tú decías, si yo estoy en el almuerzo con mi familia, volviendo a este ejemplo, y no me hallo, estoy con esta sensación de necesito moverme, necesito hablar allí o necesito gestionar tal cosa, pues date el espacio también de hacerlo. No se trata de que tengamos que ser rígidos y entonces entrar en un estado, porque eso tampoco es sano y también genera mucho estrés. Estar ahí obligándonos o presionándonos a, no, no puedo ni siquiera mirar el celular, o no, no puedo moverme o hacer tal cosa o pararme porque tengo que estar aquí en atención plena. No, finalmente es en medio de, estoy en atención plena, me estoy disfrutando de esto, pero estoy siendo consciente de que me siento incómoda si me quedo aquí quieta. Entonces, también me doy el permiso de pararme, de hacer lo que necesite hacer, pero en la medida de lo posible regresar y conectar de nuevo con estar en atención plena en ese momento. No sé si estoy clara o está como medio enredada. No, no, de hecho para mí por lo menos es claro. Y así, si a alguno le quedó alguna duda, nos planteará preguntas a través del chat. Estaba pensando en una cosa que es muy práctica. Entonces, ¿cómo volvemos prácticos de hecho este asunto? ¿Cómo implemento actividades de mindfulness, de atención plena en la vida cotidiana? Excelente, Jorge. Yo pienso que solo cuando uno empieza a ser consciente de esto y a interiorizarlo en estas actividades pequeñitas de la vida cotidiana, es cuando realmente empiezas a vivir en atención plena, porque es muy distinto, que fue algo que yo viví justamente al principio cuando empecé a conocer un poquito de este tema de la meditación. Es muy distinto cuando tú te sientas y arrancas, bueno, voy a meditar 5 minutos y entonces te quedas sentado, intentas conectar con tu respiración, cierras los ojos. Conectar con eso es muy difícil de principio y todos lo vivimos. Eh, Luego uno empieza a intentar, bueno, entonces ya aguanto 5 minuticos, entonces voy a meterle 10, luego 20, intenta uno entrar en estados meditativos un poco más largos y obviamente tiene mucho impacto, es muy positivo lo que, pues, los efectos que logra la meditación cuando logramos estos estados meditativos más largos y más profundos. Y pues digamos que esa sería como la finalidad de incorporar prácticas en la vida cotidiana, poder llegar más adelante a estados meditativos más largos, más extensos, pero para llegar a eso, finalmente incorporarlo en la vida cotidiana empieza a mostrarnos resultados mucho más rápidos. Justo hablaba con una consultante hace poco que vive con un montón de tareas por hacer, de responsabilidades, hace un montón de cosas y yo le proponía un ejercicio de haz nada, de practica eso de no hacer nada por unos minuticos en el medio de todo este ajetreo. Y ella me decía que pues tomó la decisión de, ella tiene una perrita y una gatica, y ella decía que ella veía que su perrita y su gatica se sentaban casi siempre a mirar por la ventana del apartamento hacia la calle y pues que ella empezó a darse ese espacio de no hacer nada, sentándose con sus mascotas a mirar por la ventana hacia la calle y que realmente empezó a sentir que la vida le cambió por completo con
1 o 2 minutos que se sienta a observar simplemente lo que está sucediendo afuera. Entonces ni siquiera está en un estado de me siento y miro qué está pasando conmigo, sino simplemente está observando y ha empezado a ser consciente, por ejemplo, de que ella vive cerca a una avenida y que el ruido de los carros le molesta muchísimo y ella no se había dado cuenta de eso, a pesar de que ella trabaja desde la casa todo el tiempo. Entonces, hacernos conscientes de esas cosas es importante y mira que lo podemos incorporar con cosas tan pequeñitas como sentarnos con nuestra mascota. Otras cosas que pueden servir es, por ejemplo, eh, ahora se habla mucho de practicar el mindfulness mientras comemos también, y es sentarnos a saborear los alimentos o, por ejemplo, practicar la atención plena cuando nos estamos cepillando los dientes, eh, sentir el cepillo, sentir el sabor de la crema, ser conscientes de eso, porque en realidad suelen ser actividades que hacemos de manera muy automática porque ya las tenemos muy incorporadas en la vida cotidiana. Entonces tú sabes y tu mano tiene súper claro qué movimientos tiene que hacer, cómo se tiene que cepillar, cuánto tiempo dura ese cepillado y todo de manera muy automática, pero tu cabeza está en, me va a coger la tarde para coger el bus, eh, tengo que empacar la chaqueta, no se me pueden olvidar las llaves, ay, tengo que revisar si apagué la estufa. Entonces, claro, tú te cepillas y a la final no te das cuenta que te cepillaste. Lo hiciste y puede que lo hayas hecho bien y todo, pero no fuiste consciente de la actividad que estabas haciendo en ese momento porque estuviste volteando por toda la casa. Entonces, cambia muchísimo cuando tú dices, estos 5 minutos de cepillado los voy a dedicar simplemente a sentir y a ser muy consciente de cómo me estoy cepillando, de las sensaciones que me genera la crema. Este tipo de cosas son muy básicas, pero realmente hacen la diferencia a cómo empezamos a vivir nuestro día a día. Sabes que cada quien pone objeciones desde su propia dificultad, pero estabas planteando, hay una cosa que para mí particularmente sería muy difícil. Si me vas a poner la tarea de no hacer nada, hubieras podido ponerme una tarea muchísimo más fácil. Hay millones de tareas mucho más fáciles que no hacer nada. Entonces, eso no es tan simple. Y estaba pensando, mientras estabas hablando, no es que no te estuviera poniendo atención, pero como un segundo plano, ahí estamos viendo que necesito mucho practicar ese asunto de la atención plena. Estaba pensando en, listo, ¿y cómo se hace? ¿Cómo logro encontrar la forma de estar quieto para aprender a estar quieto? Y las respuestas son medio tautológicas, medio que no da un sinsentido de alguna manera. Que, y me aparecen dos palabras, habituación y desensibilización. Me toca hacerlo para poder aprender a hacerlo. Es muy complicado. Sí, Jorge, completamente. Y me encanta esto que tú planteas porque justamente es en la práctica y es en medirme a intentarlo. Y claro que va a haber resistencia. Y claro que nuestra mente y este síndrome del impostor y esta autoexigencia de la que hemos hablado va a entrar a decirnos, venga, pero usted está perdiendo el tiempo. ¿Usted qué hace aquí sentado sin hacer nada? Si debería estar eh, escribiendo el informe. Pero resulta que cuando tú te sientas a escribir el informe, no te concentras, el estrés no te deja, estás tensionado, estás preocupado porque, no sé, tu hijo se cayó en el colegio y entonces tienes que terminar el informe para ir a recogerlo rápido. Entonces, estás todo el tiempo en un montón de pensamientos y de cosas que, claro, no te permiten ni siquiera desarrollar el informe o a tiempo o de la manera correcta. Entonces es muy diferente cuando tú te detienes y te tomas unos minutos para hacer una pausa y llegas ya a hacer lo que sea que vayas a hacer, en este caso un informe mucho más despejado, con tu mente un poco más clara, más tranquilo, seguramente vas a ser más productivo. Entonces, obviamente hay resistencia, obviamente es difícil de principio y por eso
yo pienso que es preferible ir de menos a más y no someternos, ni obligarnos, ni generarnos un estrés adicional tampoco con decir, me voy a quedar media hora sin hacer nada, porque claro que sería mucho mejor, mucho peor. Entonces, finalmente, hay otras maneras de cambiar no hacer nada por de pronto sí hacer algo, pero que te implique desconexión de estas actividades que suelen ser un poco más estresantes o que requieren de una atención mucho más concentrada. Entonces, por ejemplo, escribir y sacar todos esos pensamientos funciona. A eso se le llama hacer una descarga mental. Ayuda muchísimo cuando tienes muchas cosas en tu cabeza, dependientes de cosas por hacer, es sentarte y escribirlo. Finalmente es como un no hacer nada productivo, digamos, en ese momento, porque pues simplemente estás escribiendo tus pensamientos o tus pendientes, pero pues le estás dando ese espacio a tu cerebro de que tampoco estás completamente quieto sin hacer absolutamente nada. Entonces, por eso yo te decía que es importante conocernos para saber qué nos funciona. Entonces, claro, esta tarea de no hacer nada, pues yo no se la hubiera puesto a otros pacientes. Específicamente la trabajé con esta consultante porque es su caso, porque es algo que a ella le ha funcionado, que lo hemos venido poniendo en práctica dentro del proceso, pero pues hay otras personas que definitivamente eso les genera el doble de estrés. Entonces, no se trata tampoco de hacer cosas que vayan en contra, sino buscar otras estrategias y otros métodos de implementarlo que se adapten un poco más a lo que, a lo que a cada quien le funciona. Perfecto. Por acá tenemos una pregunta que tú tocaste un poquito ya el asunto. Dice que si la práctica del mindfulness es una excusa para aceptar menos de lo que podríamos lograr. Como que lo que hablamos al principio también de que la publicidad y la cultura nos empujan a que tenemos que hacer siempre. Y está como el sofisma de que la única manera de lograr los objetivos es estando totalmente metidos en ellos y estar adelantándome, y se ha vuelto muy de moda incluso el asunto del multitask. Ya algunos dicen, usted, eso es una competencia, es una virtud, bla, 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 y para algunos casos podrá funcionar, pero como que nos empujan a eso, como que la pregunta me parece que va dirigida hacia allá, hacia, bueno, y entonces cuando decimos que no tenemos que estar orientados todo el tiempo a la productividad, cuando decimos que no tenemos que adelantarnos todo el tiempo a lo que viene y que no tenemos que estar pensando en los 50.000 deberes pendientes que tenemos, no estamos poniéndonos excusas, poniéndonos barreras diciendo no, no es necesario, y nos estamos tal vez poniendo un dique que nos va a evitar crecer de una manera más adecuada. Ujú. Excelente, Jorge, porque justamente yo creo que sí es algo y incluso yo lo sentía así antes de empezar a poner esto en práctica en mi vida. Claro, esa sensación de no estoy siendo productiva, de no voy a poder cumplir, de le va mejor a las personas que hacen un millón de cosas a la vez. Y yo soy de las que pienso que uno puede tener varias facetas en la vida, claro. Uno puede ser mamá, puede ser esposa, puede ser hija y ayudar a los papás, pero también es psicóloga, pero también en mi caso, por ejemplo, personal, eh, con mi novio estamos trabajándole ahí a un tema cafetero. Entonces, uno puede ser muchas cosas a la vez, pero no es lo mismo que tú tengas muchas funciones y las tengas acomodadas por bloques de tiempo, les dediques tu atención 100% a cada una de esas cosas. Es como que yo te dijera, no, es que yo estoy atendiendo a un paciente, pero estoy pensando en el que sigue. Eso, de entrada, primero, pues es una falta de respeto con el paciente que tengo enfrente, pero además eso va a implicar que yo no haga un buen proceso con ese paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar en atención plena con este consultante para poder darle lo mejor de mí, que se sienta escuchado y pues poder apoyarlo en su proceso. Entonces, finalmente es llevar esto mismo a todos los escenarios de la vida. Si tú estás en este momento, no sé, en un rol de papá,
no sé si tienes hijitos, pero pongamos este ejemplo, si estás en un rol de papá, pues no estés pensando aquí arrollando el niño, ay, tengo que llamar ya a mi jefe o tengo que hacer tal cosa. No, date ese espacio de conectar con tu chiqui 10 minutos, 20 minutos, lo que él te necesite, seguro se va a tranquilizar después y tú vas a poder pasar a cumplir con las responsabilidades o con lo que tengas pendiente. Mientras que si tú estás arrullando al niño, estás angustiado, angustiando más al niño y tú pensando en otro montón de cosas, entonces luego no vas a tener ni siquiera el tiempo de ir a resolver lo otro porque seguro que tu niño no se va a calmar. Entonces, finalmente así con todo en la vida. Y claro, yo no digo que hacer varias cosas a la vez pues no funcione, porque hay personas, aunque suelen ser muy pocas, que logran tener atención dividida y enfocar su atención en varias cosas al tiempo. Pero para la mayoría de la población eso no es negocio. Y tenemos como esta falsa idea de que entre más cosas haga el tiempo, más productivo soy. Y es completamente lo contrario, porque nuestro cerebro no tiene esa capacidad de tener, no sé, el ejemplo que te ponía en mi caso, de tener un paciente aquí, pero empacar una bolsa de café, por ejemplo, y estar llamando al siguiente paciente. O sea, eso no es ético y tampoco es posible. Finalmente, habrá cositas que uno sí puede hacer, claro, al tiempo. No sé, ir al banco a hacer una vuelta o ir a una oficina a gestionar algo y mientras espero mi turno, pues claro, puedo enviar un correo, puedo responder otras cosas. Entonces, yo creo que es cuestión depende de lo que estemos haciendo, pero intentar en la medida de lo posible, lo que se pueda, hacerlo de manera un poco más consciente. Y finalmente lo que te decía, eso nos permite ser más productivos, porque si yo me enfoco 100% en esto que tengo que hacer ya, seguro lo voy a terminar mucho más rápido que si yo empiezo a coger de aquí una cosita, de aquí otra cosita, y luego hago esto, y a la final hice un 5% de cada cosa, pero no terminé ninguna. Entonces, a la larga, eso no es productividad. Sí, y ahí que de alguna manera caemos de todas maneras en la trampa de que lo que importa es la productividad, no tanto la tranquilidad y la felicidad. Eh, pero me estaba acordando que cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y dónde encuentro técnicas, tips para trabajar con la atención plena? Siempre los mando a YouTube, porque la verdad no tengo ni idea. Pero tú nos regalaste una cosa supremamente valiosa en Sanamente, y quiero como para ir cerrando, porque se nos super fue el tiempo, para ir cerrando, primero agradecerle a las personas que están conectadas, por supuesto a Tatiana, por todo lo que nos está compartiendo, por el regalo. Ella nos compartió una guía mindfulness para la vida cotidiana. La van a encontrar en el perfil de Sanamente y de Alma en Calma. También se encuentra disponible, donde nos comparte ahí varios tips y herramientas que pudieran servirnos para conectarnos un poco con la meditación plena. Tatiana, muchísimas gracias. Nos quedan, a mí particularmente me quedan un montón de preguntas. En Sí. Conversemos Sanamente, normalmente nos damos cuenta de que es muy probable que necesitemos una segunda parte, pero con esto nos quedan un montón de inquietudes y de espinitas muy chéveres que podemos meternos para empezar a conocernos a nosotros mismos un poco más. Te agradezco un montón. No, Jorge, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Yo pienso que realmente en medio de tanto afán, de todo lo que vivimos en el día a día, de tantas situaciones difíciles, porque la realidad es que el mundo en general está atravesando por cosas complejas constantemente y dar estos espacios de conversar, de detenernos, de abrir la mente a cosas nuevas y a adquirir estrategias diferentes, pues yo creo que es muy valioso y esto que ustedes hacen de verdad que aporta muchísimo a la salud mental de las personas y a que se motiven sobre todo un poco más a vincularse a este tipo de espacios y a participar y pues atreverse también a tomar terapia, que a veces ese no es un paso tan sencillo de dar, no es una decisión tan fácil.
Entonces, bueno, gracias a ustedes por lo que hacen. Ahí les queda la guía. Yo espero que la disfruten mucho. De todas formas, si alguien tiene alguna duda, lo que sea, me pueden contactar y yo con todo el amor del mundo les respondo lo que necesiten. Y pues claro, si se da para una segunda conversación más adelante, estoy abierta, me encanta. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo fuerte, Chaito. Gracias, chao, chao Pedro.